Hoy continuamos en el Tesoro de la Isla con nuestros diálogos con Guillermo Ariza, quien en el primer diálogo nos habló acerca del desarrollismo y en particular del desarrollismo en la Argentina. Han llegado algunas preguntas para vos, Guillermo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por... No, gracias a vos. La verdad que es un placer hablar con vos porque sos una persona muy interesante, muy vital, muy honesta y realmente lúcida. Y te quería, bueno, transmitir dos preguntas que nos han llegado a la productora. Y la primera pregunta es acerca de un comentario que vos hiciste, que no está directamente relacionado con el desarrollismo. Vos dijiste en aquella oportunidad de que en la Argentina el sistema político está de tal manera organizado que en lugar de que asciendan las personas excelentes a los puestos de gobierno, ascienden o ocupan los puestos de gobierno de mayor responsabilidad, digamos personas mediocres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, un poco quería preguntarte acerca de esto y que desarrolles este pensamiento, por qué pensás que es así, si realmente es así, y después yo he preparado preguntas acerca de lo mismo, usando, digamos, otras fuentes y otros aspectos de la cuestión, ¿no? Así que bueno, Guillermo, por favor. Bueno, primero maticemos la afirmación, fue un Sí, poco rotunda la otra vez. sí, sí, Este, venía de la historia de ese diputado del otro día que hizo papelones, qué sé yo, sí, y lo primero que le surge a uno es decir, bueno, ¿cómo llega un tipo así a ese puesto? ¿No? claro, Yo no tengo una posición antipolítica, al contrario, yo soy muy pro político, ¿no? Creo que la política, creo que lo cité en esos términos, como decía Juan Pablo II, una tarea nobilísima. O sea, yo defiendo a la política, pero también vamos al encuentro de la realidad política, de quiénes son los que sí, emergen en los partidos. No todo es malo, para nada, hay mucha gente generosa, comprometida, eh, que siente una vocación de servicio, eso creo que está. Pero por ahí el sistema político y el sistema electoral, la organización de los partidos políticos, que ha dejado de existir como partidos, lugares de formación, de debate, de elaboración de políticas, pero siguen siendo estructuras establecidas por la ley para presentar candidatos, para llenar las listas. Entonces, ¿cómo llegan algunos tipos que vos decís no pueden estar ni en una comisión de barrio, ¿viste? ¿Cómo llegan? Bueno, esos tipos llegan porque sirven al sistema, es decir, son inescrupulosos, no tienen ideología, son versátiles, están para cualquier tarea, pero de ninguna manera, primera aclaración que quiero hacer, es que de ninguna manera creo que esa sea la constante general de la bien, política. Digamos, es lo que da el tono grotesco, el tono malo. Ahora, ahora viene un reproche a los buenos entre comillas, porque si no están, no son buenos. Es muy la vida política, la lucha política. Yo he sido un hombre, durante 3 décadas, un hombre organizado, disciplinado de un partido político. Hoy estoy libre de eso porque creo que puedo jugar dentro de la fidelidad a las ideas que siempre sostuve, que puedo jugar en un espectro de discusión más amplio, más tolerante, más rico, más de intercambio, ¿no? Pero la vida de los partidos eh, es una vida dura, porque hay competencia por el poder interno, en principio, por quién figura, quién llega, quién lidera. Y la pregunta clave, que no quiero dejar en nada ausente de este reportaje, ¿quién financia? Porque esto es lo que no está a la vista. ¿Quién financia? O si querés de una manera más general, ¿cómo se financia? Porque la ujú, política lleva mucho dinero. No solo porque tenés que tener locales, tenés que llegar a la gente, tiene que tener gente dedicada a los demás. Hoy por hoy, la política se financia con los puestos públicos. Lo que es de alguna manera explicable y de alguna manera es terrible. Porque entonces los políticos son, en primer lugar, tributarios del Estado. Viven del Estado, alguien los nombra, alguien los
los pasa a un puesto más caro, más alto, alguien les crea un régimen de jubilación para que sea de privilegio cuando se jubilan, hay un cursus honorum de vivir en, de y para la política, ¿no? Que no siempre es todo maligno, ¿eh? A lo mejor el que quiere dedicarse por entero a eso tiene que estar ahí, no lo veo mal. El problema es cuando empiezan a funcionar los presupuestos ocultos, oscuros. Finalmente, hay una primera distinción gruesa entre un ñoqui, que es un tipo que yo nombro para que me dé la mitad de su sueldo, todo el sueldo, y él se quede con la jubilación. Hay miles de casos de esos, ¿eh? Un ñoqui. Ese es alguien pobrecito que es chupado por la política y le sacan lo que gana, y el otro se lleva una migaja o se lleva una jubilación. He conocido casos de solo la jubilación, fíjate vos, a la gente que le falta unos años para jubilarse y no tiene aportes, bueno, consigue que un diputado lo nombre, el diputado se queda con toda la plata y él se queda con la jubilación, porque eso no se lo puede robar el diputado, porque si no también se lo robaría. Eso es espantoso. Y después está el militante que dedica su vida a eso. ¿Cómo se financia? Si no es un hombre rico, porque la primera política, cuando aparece la política como una tarea no derivada de la posición social, que era el sistema anterior, digamos, el sistema feudal o el sistema nobiliario, la política, las cortes administraban la política, pero eran todos señores que tenían sus feudos, sus tierras, sus cosas. Cuando aparece la modernidad, el punto de cambio son dos puntos. La revolución de la independencia norteamericana, la independencia norteamericana frente a Inglaterra, que era la potencia dominante del mundo, y que fue asombroso que los norteamericanos se independizaran de la potencia dominante del mundo, y luego su expresión más ultra, pero al mismo tiempo más interesante desde el punto de vista de la ideología, que fue la Revolución Francesa. Cuando aparece la política como un oficio de los plebeyos, aparece el sueldo de los diputados, el sueldo de los senadores, el sueldo de los militantes. Pero nos quejamos ahora, hay una propaganda antipolítica muy, muy fuerte. Hay gente que explica lo que cuesta el Congreso, que tenemos demasiados diputados, demasiados senadores. Esa discusión se puede dar, pero son poquísimos en relación a los que viven de la política. Muchísima gente vive de la política en los municipios, en las provincias, en el Congreso Nacional, en el Ejecutivo. Quizás donde menos haya empleados excedentarios y ñoquis sea en el Ejecutivo Nacional. Fíjate, todo lo demás está repartido en los órdenes de los demás poderes, en la justicia. En la justicia no sé si hay ñoquis, pero ciertamente hay gente que trabaja poco, algunas horitas por día, ¿viste? Entonces, conforme se armó la estructura en la historia, se armó, y se habló del mundo, no de la Argentina. En la Argentina tenemos todos los problemas que tiene el mundo con una particularidad local, que es la que hay que estudiar después de entender el problema general. Cuando aparece la política como una profesión que podía tomar un hijo del pueblo, aparece el problema de cómo vive, de qué vive. Entonces, tiene derecho a vivir de su trabajo, como cualquier hijo de vecino. El problema es cuando esa sujeción al sistema lo convierte en un reproductor de prácticas que no son necesariamente democráticas, porque todo este proceso se da en el proceso de democratización de la sociedad contemporánea. Lleva siglos, ¿no? Entonces, cuando nos parece un diputado como el mamarracho del otro día, uno dice, ¿cómo llegó? Y bueno, tenía un historial. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se filtró o lo eligieron por eso? Mi hipótesis es que lo eligieron por eso, porque estaba dispuesto a todo, porque quería firmar cualquier cosa, porque iba a entregar una parte de su salario, porque iba a ir por las prebendas. O sea, el lado turbio, que existe. Me niego a creer que la política sea solo su lado turbio, pero sí sostengo que el lado turbio oculta y degrada lo que tiene de noble y de necesario la política. Sin política no hay futuro, no hay camino hacia una sociedad distinta, no hay gestión de los asuntos públicos. Bien. Hay una visión, podríamos llamarla burguesa, con cierta injusticia en la denominación, de que dice, no, la política no tiene que meterse con mi vida. No, si no se mete con tu vida,
Vos que tenés bienes, educación, propiedades y demás, te va bien, llegás a donde puedas, a donde te da el caletre, pero la inmensa mayoría no llega a ningún lado. Queda sumergida. La política, después de la Revolución Francesa, es la política para que el pueblo se exprese y elija a sus representantes y sea gestionado en interés del pueblo. De hecho, cuando pensaba un poco, me dijiste que me ibas a hacer estas preguntas, pensaba volver a la definición esa clásica, repetida millones de veces, que es la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Detengámonos un poquito en la del pueblo, o sea, es la forma de representación del pueblo. Por el pueblo, no. Nuestra Constitución dice, nuestra Constitución es claramente una revolución, expresión del idealismo democrático. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Y dice en otro artículo, no voy a ser tan exacto en la cita, quien se reuniere y armare un grupo e invocar al pueblo, comete delito de sedición. O sea, fíjate vos, estamos hablando de la democracia fuerte. Del pueblo. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Sí. Del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Entonces, por el pueblo, no. Para el pueblo, ahí vamos, ahí es interesante. Para el pueblo. ¿Qué quiere decir para el pueblo? Bueno, trabajar para el bienestar general, para el bien común. Claro. Y ahí está todo el dilema de la política. El bien común es, primero, exponencialmente exigente. Porque empezamos por querer comer, empezamos por querer vestirnos, empezamos por mandar a los chicos a la escuela, por tener una casa, y después queremos ser los reyes del mundo. Está en la naturaleza humana. Entonces, para el pueblo admite una gradación de en qué condiciones históricas, en qué condiciones materiales, en qué posibilidad tienen los pueblos de cumplir con su bien común, que es un ideal absoluto, pero que se encarna en la historia en el momento concreto. Para mí, digamos, a ver, lo que vos decís está muy bien. En primer lugar, quiero hacer un breve resumen. El ser antipolítico no es la solución al problema de la política, de la corrupción o de los abusos. Esta propaganda antipolítica que es muy argentina, creo yo, ¿no? No, mundial. Bueno, mundial del rechazo a la clase política, puede ser quizá un primer momento de un proceso mediante el cual todas las personas de algún modo se involucran en la política, es decir, para cambiar algo, para mejorarla, ¿no? Supongo yo. O sea, no ser antipolítico. Me parece a mí que esto está dentro también, aprovechando tu cita de Juan Pablo II, dentro de lo que para mí es muy importante, la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que habla de la política como servicio. Por otro lado, lo que no me queda muy en claro, bueno, vos hablaste de un aspecto histórico, a saber que antes la política era ejercida por personas de mucho dinero o de clase aristocrática, personas que luego de haber acumulado una fortuna se dedican a hacer algo por el prójimo porque tienen ganas. Es el caso, creo, por ejemplo, de Trump, que es un multimillonario, que bueno, no es que lo hace por dinero, sino lo hace no sé, por algún tipo de ideal o por algún tipo, una razón distinta. Digamos que aquellas personas en el régimen monárquico tenían dinero y se dedicaban a la política. En cambio, cuando la política se hace una actividad, la clase política, entran a la clase política, la clase dirigente, hijos de la burguesía o del pueblo, entonces se requiere obviamente pagarle un salario. Eso está claro y me parece que nadie estaría en contra, ¿no? Aunque de repente no veo yo dificultad en que los concejales ejerciten su trabajo en la intendencia en el tiempo libre, porque también, ¿por qué no? Digamos, hay trabajos que requieren más tiempo que otros, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. Depende, ahí te interrumpo. Sí. Te interrumpo, depende del tamaño de la comunidad. Claro. Si es una comunidad chiquita, lo puedes hacer, trabajar en tus cosas y después lo puedes hacer ad honorem. Claro. Pero no es el caso general, ¿no?
Ahora, yo soy seguidor bastante activo de don Antonio García Trevijano, que es un pensador político ya fallecido español, y él distingue entre democracia y partidocracia. Él dice que la democracia es la forma de, mediante los partidos políticos, la sociedad penetra en el Estado. En cambio, en la partidocracia es el Estado el que mediante los partidos de Estado, estatales, los llama él, penetra en la sociedad. O sea, es como la inversión de la democracia, la partidocracia. Y acá, digo, el concepto fundamental es el de partido político, que aparentemente poco a poco históricamente fue cambiando su función. En lugar de representar a la sociedad, termina representando los intereses del Estado o de un grupo del Estado formando una oligarquía, una clase política oligárquica. ¿Te parece Me más o parece, menos acertado esto? no había leído a este autor, lo voy a buscar. Sí, es Lo que no, ignoramos es siempre muchísimo más de lo que sabemos, Eugenio. sí, Pero, a ver, pero lo que dice, lo que me transmitís vos es sensato, muy sensato. Es decir, cuando el partido deja de prepararse para representar a todos y se convierte en una estructura que ante todo se defiende a sí misma, estamos en la situación de la partidocracia. Exactamente, exactamente. Y en la Argentina no es ajena a esto. ¿Mm? Es decir, nuestros partidos han perdido a lo largo del tiempo esa condición de buscar la representatividad, expresar un ideal propio, por eso son diferentes de otros, elaborarlo, llevarlo a la práctica, a programas específicos, a planes específicos, y volcarlos en la vida política, y si son respaldados, convertirlos en realidades sociales y materiales y culturales. Esto se perdió en el camino, entre otras cosas, porque las clientelas políticas se arman sobre la base de intereses, no del interés general, del interés del grupo. Entonces, todos los partidos no han desaparecido, simplemente se han vaciado del contenido transformador. Todos, ¿eh? Hasta la izquierda. A ver, hasta la izquierda que invoca contenido transformador terminan siendo organizaciones conservadoras que conservan a sus clientes, que los administran. A lo mejor la diferencia entre un partido de ultraizquierda es que los manifestantes van en colectivo o en subte y llegan ahí, no los trae ninguno en ningún colectivo, pero en el fondo son clientelas que pueden haber grados de adhesiones, digamos. Pero la tragedia de esto es que cuando empiezo a atender a mí cercano, a los que me están ayudando a mí, antes que al interés general, cuando se pierde el rumbo del interés general, es cuando aparece este problema que vos señalás con toda precisión de la partidocracia. Fíjate, yo me gusta citarlo mucho, de alguna manera de Frondizi también, pero Marcelo T. de Alvear, cuando es elegido presidente de la Argentina en el año 22, él, camino a hacerse cargo, el carruaje que lo llevaba se detiene en la Casa Radical, no sé si era caballos o auto, no lo sé, no lo tengo, y con toda solemnidad baja en la Casa Radical y renuncia a su condición de afiliado, se sube al auto y se va al Congreso a asumir. Es una cosa simbólica, él ya no era más un hombre de partido. A partir de ese momento, él iba a ser el presidente de todos los argentinos. Esta idea, que está en Frondizi, clarísima, están todos, es una retórica remanida, recurrida. Una cosa es invocarla y otra ejercerla. Es decir, cuando vos te sentás en la presidencia, de cualquier cosa, no solo de la nación, tenés que pensar en el interés del conjunto. Los partidos no tienen la obligación de pensar por todos, tienen la obligación de proponer a todos una mejora de todos. Y cuando llegan, tienen la obligación de pensar por todos. Por eso se llama partido, parte. Son expresiones parciales que vuelcan al interés general su visión, su propuesta. Entonces, esta es una dialéctica sutil, muy compleja, siempre de algún modo está presente, pero se ha diluido mucho en los últimos tiempos porque, fíjate, no hay vida interna partidaria, no hay elecciones internas, los candidatos se eligen a dedo, cuando llega un gobernante todos vienen corriendo, acordate que mi papá, que yo estuve, que nunca la famosa frase, yo nunca le pedí nada al partido, y te piden un puesto. Los que te dicen yo nunca le pedí nada al partido, son los que siempre le han pedido cosas al partido. Eso es una ley de cumplimiento grotesco, pero inexorable. Entonces, el ideal, porque el ideal de transformación, de mejora, ponerle el adjetivo que quiera, de
de administración correcta, poner lo más lato, de administración correcta, que es la visión conservadora clásica, es pensando en todos. Aún la administración, lo más poco imaginativo, lo más poco revolucionario, también es pensando en todos. Ahora, si luego me siento ahí y administro para los dueños de los campos, administro para los dueños de los bancos, administro para los dueños de los ferrocarriles, administro para los dueños, ya estoy haciendo, tengo que tener en cuenta los intereses particulares, desde ya. Existen los intereses particulares. La función del político es armonizar esos intereses, resolver las contradicciones en procesos dinámicos donde todos se benefician. Parece casi, te diría, un poema abstracto, ¿viste? Pero si la política pierde eso, se transforma en una cosa muy menor, muy menor. Y a veces lo pierde. En general lo pierde últimamente. Con hay una irrupción que es inevitable y no creo que se pueda volver atrás, que es la irrupción del marketing político. Entonces los candidatos se maquillan, se eligen, no importa quién sea el que piensa, el que propone, no, va de candidato el que mejor luce, el que más votos, el que más chicas les encantan, o que más varoncitos les gusta, eligen la candidata o el candidato, y entonces empezamos a elegir los protagonistas de la política por procedimientos que no tienen nada que ver, ni intereses ni objetivos que tienen nada que ver con el bien común, nada que ver. Hay estudios en Estados Unidos que los candidatos de ojos azules funcionan mejor que los de ojos pardos. Es horroroso. ¿Y qué estadio de educación, de cultura política tendremos para que eso influya? Es espantoso. Es espantoso. ¿Cómo vamos a elegir candidato por el color de los ojos? Sin embargo, en un plano subalterno funciona. Cómo se planta, qué familia expresa, por eso salen con las mujeres, por eso muestran, por eso ocultan, por eso divorciados se unen con sus mujeres para ir al candidato. Estamos hablando de cosas reales que ocurren en Argentina, ¿no? Están divorciados, pero el candidato tiene que tener una familia, entonces viene con las cosas. Entonces, no está mal divorciarse. Lo que está mal es fingir ser un matrimonio porque le da al candidato la apariencia de una familia. Eso es lo que está mal. La hipocresía es lo que está mal. Si se divorció, fracasó el matrimonio, asumilo. No, los candidatos tienen que tener una familia armada porque si no son sospechosos. Entonces, te das cuenta que la irrupción del marketing político degradó esto a un nivel increíble. Al punto que las escuelas de formación política, que siempre existieron, esto lo quiero señalar, el Partido Socialista tenía centros de cultura, las casas radicales, los comités radicales, eran lugares de formación política. El peronismo hizo las escuelas de formación política. Todo eso ahora es coaching, marketing. Los cursos que se le dan a los chicos es que sepan hablar en público, que sepan presentarse, que sepan disputar una candidatura, que sepan venderse. Claro. Y lo que tienen adentro de la croqueta no importa mucho. Es más, tiene que estar formateado por esa necesidad. Acá hay un problema. Hay un problema. No es argentino solo, ¿eh? No es argentino solo. Pero hay un problema en la Argentina. Todos los problemas mundiales en la Argentina tienen una inflexión particular. Y por lo pronto son nuestros problemas, así que tenemos que estudiarlo en particular. Sigo con las preguntas relativas a esto. La división de poderes. Nosotros elegimos, en teoría, representantes de ambos poderes, el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿no? Que según la teoría republicana deben controlarse mutuamente. Digamos, hay un peso y contrapeso, mediante el cual nadie se puede hacer absoluto, ningún poder es absoluto, sino que el poder legislativo un poco es un poder ascendente del pueblo hacia el gobierno y el ejecutivo es un poder más bien descendente. Ahora, cuando se eligen listas de personas designadas por un miembro del partido que a su vez designa miembros del poder ejecutivo y del poder legislativo en esas listas, la república desaparece, la división de poderes desaparece, porque, por ejemplo, ¿no? El líder de un partido político, no sé, ponele Cristina, por decir algo, ¿no? Porque yo quiero hablar de ella, elige o decide que fulano va a ser presidente, mengano va a ser diputado, sutano va a ser senador. Después esto es simplemente convalidado mediante el voto, no es elegido, sino que es convalidado porque en realidad no, uno elige lo que tiene. Digamos, hay un menú
y de ese menú elige teóricamente lo bueno o el mal menor. Pero simplemente el voto no es una elección, sino una convalidación de algo que haya sido designado de un modo intrapartidario, sin respetar la división de poderes. Entonces esa división de poderes que no se respetó en su origen, tampoco se respeta en su ejercicio. No hay Claro. república, no sé, El ¿qué problema es comentario te la merece? selección de quienes ocupan los poderes. Está muy, muy bien eso. Viene de Montesquieu, ¿no? De la división de Claro, sí, sí, a poderes. eso me refiero, sí, de la Es cuando república. la primera separación era sacarle al rey el juez, digamos, que hubiera un juez independiente que incluso pudiera limitar la arbitrariedad del rey, ¿no? Claro, Este, porque había leyes que cumplir, ¿no? No, hoy me da esto, aquello, aquello. Esa arbitrariedad había que limitar. Luego aparece el sistema parlamentario. Aquellos a los cuales el rey, toda la lucha contra el absolutismo era la lucha para que quienes tenían que opinar en la constitución de la ley, en la formación de la ley, pusieran una opinión general, fueran al encuentro una razón más general que no fuera la mera arbitrariedad del rey. De ahí surge el sistema tripartito de poder judicial, poder ejecutivo y poder parlamentario, a grandes rasgos. Tienen millones de matices y no en todos los países son exactamente iguales. sí, sí, Pero sí, bueno, claro. no es un curso de historia de la separación de poderes. Simplemente, la separación de poderes es uno de los problemas. Y otro de los problemas es la selección de quienes están. Por ejemplo, en el Poder Judicial se designan teóricamente por concurso, pero luego sobre ternas que arma el Poder Ejecutivo y las convalida después el Poder Legislativo. Hay un presunto mecanismo de selección que es mejor que nada, es mejor que yo pongo a mi primo de juez, es mejor que eso, pero que todavía dista de ser eh, objetivo, realmente por méritos, por capacidades. Todo eso está ahora montado como apariencia y lo que hay que es hacer lo que funcione, que llene de contenido. De hecho, la justicia está llena de tipos que fueron hijos, sobrinos o parientes de jueces, o sea, y que son los que ganan el concurso, que son los que lo proponen y que después terminan de jueces. O sea, hay un mecanismo endogámico que está convalidado por el propio sistema político. Pero con todo es un poder diferente, tiene un funcionamiento diferente. Cada vez que amagan reformarla, se defiende, se abroquela, se defiende y dice, acá nadie nos reforma porque nos reformamos solo. Es un tema del que me he ocupado mucho como periodista, en reportaje y demás. Es muy hasta grotesco cómo se repliega la justicia y los que están peleados a muerte dentro de la justicia después se defienden la muerte frente al Se exterior. reconcilian, Porque este es nuestro, esto es nuestro y nadie lo toca. Eso claro, también ocurre en el Ejecutivo, es el más fugaz, el que tiene que convalidarse cada 4 años, ¿viste? Cuando los claro. presidentes duraban 6. No había reelección. No sé si no era más sabio. Bueno, se achicó a 4 con una reelección. O sea, puedes tener 4 u 8. Hoy es así, no sé si es mejor o peor, es lo que tenemos. Entonces, el que está, desde que el minuto que se sienta a los 4 años, está pensando cómo hace para tener los 4 siguientes. A ver, no está demasiado grave eso, siempre y cuando lo que haga en los 4 años para tener otros 4 tenga que ver no con la manipulación, con cómo se posiciona, con quién nombra, con quién se alía, sino todo eso en función de algo que sirva a toda la comunidad, porque no es lo que se pierde la sustancia, la representatividad. El La problema acá, representatividad, claro. entonces, es del pueblo, para el pueblo, pero por el pueblo. Ahí está la cuestión. Entonces, por el pueblo seguro no. Entonces el problema, si el pueblo no, porque no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, el problema es quiénes son los representantes. Estoy yendo, viste, a las cosas esenciales, Sí, porque a sí, partir sí, de ahí sí, sí. venimos a Está la, muy bien, a la sí, sí. realidad. Entonces, ¿quiénes son los representantes? Y ahí es donde yo tengo mi reproche a la clase acomodada, intelectual, ilustrada. No se ensucia las manos en la política. Por supuesto, los que emergen vienen de ese sector. Es muy raro que aparezca en la política un rico, un Macri, digamos, es una anomalía. En general son profesionales que les gusta la política. Entonces, unos pocos doctores, pongámosle doctores, como los contadores se dicen doctores Abogado, sí. y los abogados se dicen doctores y los médicos se dicen doctores, digamos, los doctores, hay algunos doctores que van a caballo y hay una corte de gente que lo sigue, no tan doctores, y ahí, bueno, entonces esto que reemplaza el proceso de selección de los mejores.
Si no están los mejores, la sociedad no está cabalmente representada. Y esta es una tensión eterna. Claro. Si llegan los que tienen objetivos personales, no necesariamente de robarse todo, de figurar, de quedar bien con los muchachos, de lo que fuera, ¿no? Entonces, si no tienen en la cabeza el interés general, ahí estamos, ahí tenemos un problema, que es la crisis de representatividad. Insisto, no es solo un problema argentino. Hoy está en todo el mundo esto. Pero en la Argentina tiene larga data. Entonces, Sí, partidocracia, dijiste vos hace un rato. La sí, partidocracia es el refugio de las estructuras partidarias que se miran a sí mismos y resuelven los problemas a sí mismos. Digamos, nos la pasamos diciendo que la administración hay que entrar por concurso, la gente capaz, la Constitución dice que la aspiración a los puestos públicos es por idoneidad. sí, Bueno, sí. ¿qué hacemos? Metemos un tipo por la ventana y cuando ya está fogueadito, ya conoce el trabajo, le hacemos un concursito para que se quede. O sea, damos vuelta a todo. El concurso que debió seleccionar lo mejor de la sociedad para que administren los intereses comunes, termina siendo un mecanismo por el cual convalidamos a los amigos. No es tan horroroso como puede parecer, porque además siempre hay una vocación, siempre. Lo que pasa es que en la Argentina no hay mucho empleo fuera del Estado. Acá tenemos una tragedia. Entonces el Estado es el En la lugar donde nos... Argentina no hay mucho empleo fuera del Estado. Claro. Claro, eso Entonces está bien dicho, vivimos claro. todo del Estado. Grave Digo, problema, claro. digo, yo me incluyo en el plural porque Sí, yo sí, soy un jubilado. También yo estoy recibiendo algo que no me dio el Estado en principio, sino que el Estado administra algunos aportes que yo hice. sí, sí, Entonces, sí. eso también podemos someterlo a análisis, es otro tema, otro gran tema, ¿no? Contemporáneo, porque ya no hay suficientes activos en la función pública como para pagar las jubilaciones de los pasivos. Crecieron los pasivos, las personas en edad adulta y disminuyeron los empleos en blanco. O sea, ahí Claro, hay un problema que ya no lo podemos resolver con que los que laburan aportan y los otros son jubilados con lo que juntaron durante su claro. trabajo y que aportan. Eso quebró, eso no dan los números, hay que pensarlo todo de nuevo. Pero no es de lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es que el Estado, en sus diversos escalones, segmentos, el Estado es muy complejo, tiene muchas dimensiones, eh, y hasta hay sectores privados que figuran como privados, pero están absolutamente interpenetrados con el Estado, viven de Claro, las provisiones del Estado, lo que le sí, venden al claro. Estado, lo que le Estado, etc. El Estado es el mayor empleador de la Argentina, lejos, ¿no? El mayor empleador. Es 1.000.000 a 1. A ver, no es 10 a 1. Entonces, toda persona que llega a la edad de trabajar, ¿dónde busca trabajo? Si puede, a todo el mundo le gustaría ser gerente de multinacional, pero el tipo no habla inglés, no tiene el máster en Harvard. Entonces, ¿dónde va? Y va al municipio, va de meritorio al Poder Judicial, va a la Cámara de Diputados de asesor. No te estoy hablando del ñoqui que le roban el sueldo, eso ya hablamos. Estoy hablando del que tiene vocación. Y todo eso configura una red. No creo que haya que borrarla de la faz de la tierra, creo que hay que sincerarla, creo que hay que ponerla a la luz, creo que Claro, hay que desmitificarla y creo que hay que sanearla. Es decir, no está mal que alguien que se dedique a la política, y ahora voy al tema de los partidos, que alguien se dedique a la política, trabaje y gane su sueldo en la política. Eso no está mal, no es censurable. El problema es cuando solo hace eso para sí mismo y para el otro y para el que sigue y para el otro. Se pierde el interés general. Ahí está el problema. mm, Los partidos burgueses, denominación que podemos discutir o no discutir, estaba manejado por los señores, tenía algunos empleados y esos eran legítimos, pues eran empleados leales, está todo bien, pero estaba mal visto que hubiera empleados en los partidos políticos. Estaba mal visto, era como que era gente menor. Bueno, pero un tipo que tiene vocación política, ¿de qué va a vivir? Tiene que primero hacer la de Trump, de juntar la plata y después venir para... Entonces tenemos una deformación de otro tipo. No, es legítimo. Ahora, nunca los partidos, salvo pocos empleados, secretarios, qué sé yo, nunca sinceraron sus empleados. Siempre los conchavaron en el Estado. claro. Usamos al Estado en recurso del partido. Entonces hay una ida y vuelta ahí muy, muy vicioso, que yo te nombro en el Estado, pero vos me respondes en el partido. Entonces ahí no hay mucha oxígeno para pensar en la sociedad general.
No sé Claro, si claro. está... No, no, es lo Estoy que buscando dice imágenes precisamente para mostrar. García Trevijano, dice que los partidos hoy son partidos estatales, Claro, que en lugar de ser vehículos de representación de la sociedad en el Estado, son a la inversa, exactamente. vehículos de representación del Estado en la sociedad. Bueno, a mí me parece, por un lado, Guillermo, vos decís, bueno, esto es comprensible en la Argentina porque el Estado es el mayor empleador, etcétera, y el sector privado quizá no sea muy tentador, muy atractivo para la gente, siempre implica un riesgo, un mayor esfuerzo, no sé, pero me parece grave, me parece muy Tremendo, grave. ¿Eh? Es decir, tremendo. A ver, todos somos realmente empresarios. me parece que es como que es un momento pre-revolucionario, porque ya la gente deja de confiar en los representantes, no se siente representada, surge la anarquía, surgen los extremismos, surgen las tentaciones de golpe o de caos. Es decir, me Sí, parece muy grave, pre-revolucionario. Dijiste pre-revolucionario. Sí, pre-revolucionario, no sé. pre-revolucionario. Vos sabés que yo tengo estudios en ciencia política y me he dedicado al periodismo y Sí, sigo leyendo, sigo estudiando, sigo estudiando, sigo estudiando. Este, para que haya condiciones pre-revolucionarias tiene que haber fuerzas dispuestas a romper el sistema. Hoy yo no las veo en la Argentina. no, 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 no. ¿Por qué? Porque hasta los desheredados viven del Estado. Mal, no, es falsa la idea de que tienen tres planes, en esa familia no quieren laburar, tienen tres planes, con eso viven. No, no, la gente quiere progresar, quiere vestirse decentemente, quiere Sí, mandar a los hijos a la escuela, quiere tener sí, su casa, su techo. Hace lo que está a su alcance. sí, sí, La sí, gente hace lo que está a su alcance. Y como no hay una organización revolucionaria que lleve a transformar las condiciones de vida de la gente por mejoras sucesivas, no tiene por qué ser violenta, no tiene por qué ser muerte, ni nada por el estilo, sí. en ese sentido. Entonces, no, hay condiciones preanárquicas, pero no prerevolucionarias, permitime el ajuste conceptual, preanárquicas que nunca desembocan en la experiencia histórica de la humanidad en revoluciones. Hay revoluciones cuando hay organización revolucionaria. Si no, la anarquía desemboca en el caos y el caos desemboca en el orden, que generalmente lo impone, según como estén parados en su momento histórico, los que tienen el poder y las armas y la fuerza para imponer el orden. Entonces, Permitime, lo que vos decís me parece muy importante, la distinción entre anarquía y revolución. Vale decir que el Estado, situación preanárquica, mediante, no sé, algún chispazo, una fuerte devaluación, algún tipo de corralito, qué sé yo, estallido, se puede haber transforma en estallidos, el momento de estallido, anarquía, claro. estallido social, anarquía, y la anarquía viene a ser controlada después por los mismos que estaban arriba, que es, digamos, de la anarquía se pasa al orden. Por Es como supuesto. este círculo de anarquía y orden, pero estamos siempre dentro de la misma lógica, me parece a mí. En Muchas cambio, veces la anarquía, claro, generada porque van a perder el poder en condiciones determinadas, genera anarquía para volver con más fuerza y aplastar claro, a la región. Es decir, lógicamente, sí. por eso muchas veces el atentado terrorista está manejado por el poder, Claro, ¿no? claro, claro. Por la base, digamos, anárquica que enloquece y que quiere poner bombas. La bomba, cuando veas una bomba, pregúntate quién la armó, quién la alentó, quién la puso y quién sobre todo se beneficia de ello. Y ahí vas a entender que el terrorismo nunca ha servido, nunca, nunca Claro, ha servido para que los pueblos mejoren su condición. Y claro. siempre, casi siempre, habitualmente ha servido para que los poderes establecidos reafirmen su poder. En consecuencia, el Bien, terrorismo es una vía que el pueblo debe rechazar. bien, Por desesperada que sea la situación del pueblo, la situación es organizar al pueblo para un reclamo orgánico, porque el pueblo gana con la organización, no con el desastre. Hay miles de ejemplos, la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, está muy sí, sí. estudiado todo esto, muy estudiado, muy estudiado. Entonces, volviendo a la Argentina, no estamos en condición prerevolucionaria, sí estamos en condición de mucho sufrimiento popular, administrado por el poder mediante dádivas insuficientes, clientelares, que mantienen a todo el mundo sujeto. Hay personajes, si querés hacemos nombres, yo no tengo problema en opinar con nombres, sino si es incómodo no importa, que manejan la protesta social, que negocian con el poder, que consiguen
prebenda. Algunas veces son unos sinvergüenzas que se llevan más para ellos a su bolsillo que para otros, otras veces son líderes generosos que piensan en sus compañeros, pero que en general no están planteando, digo, para ir un poquito a la actualidad, ¿no? Sí, sí, yo con mucho Es gusto, decir, no tengo ¿qué problema te parece? Sí, en porque dar ahí, gente, ¿no? ahí se tomó un campo en Entre Ríos, ¿no? Se tomó un Sí, campo sí, en sí. Entre Ríos. Es un litigio familiar, de eso no se ocupará la justicia. Pero la idea de que tomando una tierra y llevando unos muchachos entusiastas vas a hacer una agricultura contemporánea, es una idea de una precariedad teórica y de una precariedad política y práctica enorme. Sin embargo, obtiene gran éxito de prensa y cada uno logra su propósito. La familia invadida moviliza todo el campo argentino, sin importar las calidades de esa dirigencia, atrás suyo porque no quieren, las tranqueras no se invaden, los campos son de sus sueños. Y del otro lado, el rédito, porque pudimos, nos metemos, vamos a hacer otra agricultura, dos anatas, dos versos que tienen en común ocupar el espacio público, agarrarnos de la nariz a todos, tenemos pendiente de eso, sin plantear, ocultando el problema principal, que es el del empleo, por un lado, el principal problema en Argentina, la fragmentación social, el empleo genuino, el empleo, el empeño en una empresa común, sea una cooperativa, sea una empresa capitalista, o que fuera, y una remuneración por eso, y una mejora a partir de eso queda de lado, porque lo hago por ocupación, por usurpación, por locura. A su vez, del otro lado se afilan los cuchillos porque dicen nosotros somos los dueños, los jueces nos van a devolver, y no va por ahí, por ninguno de esos lados. Y nosotros estamos discutiendo eso, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Claro. Porque no estamos planteando los problemas de cómo resolvemos el problema del empleo y cómo transformamos la inmensa masa de subsidios que son insuficientes para la gente en trabajo real hacia una dignidad, hacia una inserción, hacia una sindicalización, hacia una salud asegurada, hacia una escuela asegurada. Esto es lo que estamos escamoteándole a la sociedad argentina. La política le está escamoteando a la sociedad argentina el desarrollo. Si vos me permitís pasar un avisito, el desarrollo. Porque esto solo se logra con el desarrollo. Ahora, desarrollo es, ya dijimos, un concepto amplio que da para muchos temas, pero si desarrollo no implica, en perspectiva, en un proceso, trabajo para todos, dignidad para todos, no estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de cualquier otra cosa, acumulación, crecimiento, ventaja, lo que fuera. La sustancia del concepto de desarrollo es justamente la mejora social creciente, organizada, progresiva, no en los siglos, en la vida de la gente, que los padres que trabajan puedan enviar a sus hijos a la escuela, digamos, no tengan que ir a la escuela a comer porque los padres no pueden darle la cantidad de comida necesaria. Es decir, claro, quien quiera ir a la escuela, aprender, y el padre a su vez tiene que tener un trabajo. Entonces, en vez de darle un IFE, que está bien darlo en una coyuntura, en vez de darle un plan, démosle un trabajo en una pyme, en una cooperativa, en un municipio, no empleo público. No podemos aumentar el empleo público. No podemos ser todos empleados públicos, porque, entre otras cosas, porque existió la experiencia soviética. La experiencia soviética hizo que todos eran empleados estatales. Y el resultado fue la pérdida de productividad general. Solo aquellos sectores muy específicos en la prioridad del Estado soviético, de la defensa, de las bombas atómicas, del espacio exterior, la concentración de esfuerzo estatal en eso hizo que lograran esfuerzos y resultados extraordinarios. Pero el conjunto, incluso una industrialización forzada, con la explotación de millones de trabajadores para lograr vertebrar una economía capaz de crear los armamentos, los cohetes y lo que fuera. Entonces, para venir al desarrollismo, puesto que no somos dos comentaristas generales, sino estamos hablando de desarrollismo, sí, claro, la crítica de Frigerio al estalinismo, al que conocía perfectamente bien, lo había estudiado bien, era que lo que se hizo en Rusia con la explotación del pueblo ruso durante la etapa soviética, no se podía hacer en Argentina porque vivíamos en democracia, era un valor la democracia, y esa acumulación que de todas maneras había que hacerse, se podía hacer con auxilio, determinando bien dónde, en qué prioridades, con el auxilio del capital extranjero, que por supuesto iba a invertir para obtener su ganancia.
pero que a nosotros nos iba a vertebrar una economía más amplia, más generosa, con más posibilidades de empleo para la masa de trabajadores argentinos. Esa es la sustancia de la diferencia entre el estalinismo y el desarrollismo argentino. Porque de alguna manera estaba presente el otro día este tema, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, a ver, el estalinismo niega radicalmente la libertad de la persona. Claro, era una El hombre dictadura. no es libre. Era una dictadura infernal. Ahora, que la libertad de este otro lado del mundo, la libertad nuestra de morirse de hambre tampoco es libertad. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Es decir, si yo tengo libertad para morirme de hambre y el mensaje general es cada uno por sus propios méritos y el que no trabaja que se joda porque no hace el esfuerzo suficiente, estamos mal.